Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Somos la empresa Electriz, exclusivamente dedicada a proyectos de cogeneración. Hoy vamos a hablar de las ventajas y los beneficios que puede brindar la cogeneración a la industria del plástico. Nos acompaña Lisbeth Espinosa, que nos va a hacer favor de apoyarnos en la parte de preguntas y respuestas. Y si nos permite, vamos a iniciar. Como comentaba, vamos a ver los beneficios económicos y ambientales de la cogeneración en la industria del plástico. Los temas que vamos a ver es tratar de despejar todas sus dudas y hablar claramente sobre lo que es la cogeneración y los beneficios que brinda, sobre todo los beneficios a la industria. Y cuáles son las aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicación tiene esta solución? ¿Cómo se escoge un cliente? ¿Cuáles son las características de ellos y qué beneficios aporta la cogeneración? Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta al aire, levanta la mano con este icono que aparece en la presentación y Lisbeth nos va a hacer favor de indicarnos o ceder los micrófonos a la persona que quiere participar. Yo soy Miguel Lúa, a sus órdenes, soy el gerente de ventas. Tengo en el área de generación de energía eléctrica y Power Quality más de 15 años y espero que les demos información que sea de utilidad para ustedes. ¿Qué es la cogeneración? La cogeneración es el proceso en el cual un combustible o una fuente de energía, que en este caso hablamos de gas o de biogás, se usa en un proceso para producir dos energías alternativas. La energía que tiene el gas natural se transforma por medio de un motor de combustión interna y un generador en energía eléctrica, y otra parte de esa energía se aprovecha el calor remanente del motor para producir agua caliente, vapor, puede ser aceite caliente o agua helada. Prácticamente todos los procesos industriales requieren tanto de energía eléctrica como de energía térmica. La principal ventaja de la cogeneración es que con una fuente de energía, como en este caso vamos a hablar de ejemplos con gas natural, con una sola fuente de energía podemos cubrir los dos requisitos, tanto la parte eléctrica como la parte térmica. Trato de explicarlo de una forma muy sencilla para que tengan una mejor idea. Esto es como una planta de emergencia. La mayor parte, no sé, el 80-90% de las empresas tienen una planta de emergencia que se usa exclusivamente cuando falla CFE, entonces entra la planta de emergencia. A diferencia de una planta de emergencia, este equipo tiene un motor de combustión interna mucho más robusto porque está diseñado para trabajar 24/7. En lugar de alimentar el motor con diésel, vamos a decir, lo alimentamos con gas natural. Entonces trabaja 24/7, se alimenta con gas natural y en lugar de producir exclusivamente energía eléctrica, como lo hace una planta de emergencia, también aprovechamos el calor remanente y entregamos energía térmica. Para hacerlo un poco más gráfico, haz de cuenta que en una planta de emergencia inyectamos 100 pesos de diésel y obtenemos 35 pesos de electricidad. Esa es la eficiencia, el nivel de eficiencia de las plantas de emergencia está entre el 30 y el 35%. En la cogeneración, si inyectamos 100 pesos de gas natural, vamos a sacar los mismos 35 pesos de energía eléctrica y vamos a poder aprovechar hasta 40-45 pesos en la parte térmica. Entonces, la eficiencia del sistema se eleva de 35% en las plantas de emergencia a 80-85% en la cogeneración. Esta es la principal ventaja de la cogeneración, que con una sola fuente de energía obtenemos más beneficios haciendo mucho o aprovechando el calor remanente y haciéndolo mucho más eficiente el sistema. ¿Quiénes somos? Electriz es una empresa 100% mexicana.
Somos un grupo de 3 empresas. Electris, que ve proyectos de generación en sitio o abasto aislado. Test Power, que ve proyectos de generación distribuida abajo de 500 kilowatts. Y BioWorks, que ve proyectos para la producción y generación de biogás. Con ese biogás también podríamos alimentar a motores de combustión interna y sistemas de cogeneración. ¿Cuál es el alcance de la empresa? En este caso vamos a hablar específicamente de Electris. Pues Electris es una empresa que diseña, fabrica, instala, hace la puesta en marcha, realizamos todos los trámites de interconexión ante las autoridades y hacemos también la operación y el mantenimiento. Los trámites de interconexión dependerán del sector en el que vamos a entrar, si este es en generación distribuida o en abasto aislado. Generación distribuida tiene la ventaja de un trámite muy sencillo, abajo de 500 kilowatts, es una solicitud que se entrega a CFE y en cuestión de 20, 30 días puede autorizarse. En el caso de abasto aislado es un proceso más largo que se tiene que cubrir requisitos tanto con CFE como SENACE, como la Secretaría de Energía, la CRE y incluso Semarnat. ¿Qué beneficios ofrece la cogeneración a la industria? Primero, partiendo de nuestra fuente de energía. La fuente de energía es el gas natural y tiene un impuesto al carbón cero. Como ustedes saben, y ahorita está sonando mucho, todos los combustibles tienen un impuesto. Ahorita, para que el diésel y la gasolina no aumentara mucho de precio, la aportación del gobierno para cubrir ese impuesto ha sido mayor. Si compramos diésel o gasolina, hay un impuesto intrínseco al consumo. En el caso del gas natural, como se considera el combustible menos contaminante y más limpio, entonces tiene una base de impuesto cero al carbón. Comparado contra la planta de emergencia que hablábamos, que usa diésel, el gas natural emite 40% menos CO2 al ambiente. Y la cogeneración está calificada como una fuente de energía limpia o también una central eficiente. Esto cae dentro de la LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 3, fracción 12. Otro de los aprovechamientos que tiene la cogeneración es aprovechar el calor remanente que se produce tanto en el motor como en los gases de escape. Como comentamos, en una planta de emergencia, pues sacamos exclusivamente electricidad. No se usa o no se aprovecha el calor remanente del motor. Todos los motores de combustión interna tienen altas temperaturas, como sucede en los automóviles. El sistema para aprovechar ese calor del motor es por medio de un intercambiador de calor. Tiene unas placas, circula el agua caliente dentro del motor, transmite calor a las placas y las placas pueden calentar agua, aire o cualquier otro elemento que se requiere en el proceso, puede ser también aceite. Entonces aprovechamos el calor del motor y podríamos tener temperaturas en el agua hasta de 85 grados centígrados. Ya en caso de que los procesos térmicos en la industria requieran temperaturas más altas de agua o incluso vapor, entonces aprovechamos el calor de los gases de escape. Los gases de escape de los motores de combustión interna salen entre 380 y 800 grados centígrados, entonces es una temperatura alta. Digamos que con el calor del motor precalentamos el agua a 80 grados y con los gases de escape podemos subir la temperatura hasta producir vapor hasta 7 bar o 7 kilos de presión. En la parte de energía, ¿cuáles son los beneficios? No hay energía más eficiente
que la que se produce en el sitio donde se consume. Como ustedes saben, la energía, la mayor parte de la energía que llega a la Ciudad de México, pues viene de centrales eléctricas o hidroeléctricas lejos de la ciudad, y transmitir esa energía por líneas de alta tensión a la ciudad, pues tiene pérdidas. Esa pérdida se evita si pudiéramos tener al lado del edificio o de la planta industrial, si pudiéramos tener la cogeneración. Con eso evitamos las pérdidas por transporte. Entonces, generar en sitio es más eficiente. Lo que es la cogeneración requiere muy poco espacio comparado contra otras alternativas, comparado contra granjas eólicas o granjas solares de paneles solares. Digamos que, por ejemplo, en un espacio de 15 metros cuadrados podemos poner un equipo que genere hasta 500 kilowatts. Otra ventaja es que es trabajo continuo, trabaja 24 horas. Recuerden que todo lo que son las energías renovables normalmente son intermitentes. En el caso de los paneles solares, pues generan energía cuando hay luz del sol, y en el caso de los generadores eólicos generan energía cuando hay viento. Entonces son intermitentes, y esto puede tener algunas limitantes y complicaciones tanto para la transmisión como en los horarios de uso, y es parte de lo que se busca ahora regular con los cambios que está habiendo en la ley de la industria eléctrica y la reforma que propone la Comisión Reguladora de Energía. Estos sistemas, lejos de poder transmitir problemas o de complicar las redes de distribución, sirven de soporte para las redes. ¿Por qué? Porque trabajan constantemente. Igual que las centrales eléctricas de CFE, la cogeneración o la generación de energía en sitio, pues trabaja 24/7 y sirve como respaldo. Tenemos de esta forma también seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica y térmica para las aplicaciones para las que está diseñada. Si hablamos de ahorros económicos, podremos conseguir ahorros en la tarifa contra CFE hasta del 50%. Esto depende principalmente de la tarifa de gas natural que consigamos en el proyecto. Mientras más cerca estemos a las líneas de distribución de Pemex o de CFE, vamos a conseguir un mejor precio de gas natural. Con precios relativamente bajos y que existen en el mercado, podemos lograr este 50%. Ya dependiendo del lugar donde se ubique, el precio que obtengamos, vamos a obtener ahorros entre el 40 a 30%. Con esto con ese precio de gas podemos conseguir un costo de generación en sitio de 1.20 pesos por kilowatt, incluyendo ya los costos de mantenimiento del equipo de generación. Nos permite tener un poco más de certeza en cuanto al precio del kilowatt. ¿Por qué? Porque estamos usando el gas natural que se cotiza en el mercado a futuro. Hay precios de gas natural que se pueden conseguir y conseguir contratos con garantías de precio a futuro. Otra ventaja es que, como vimos que la cogeneración cae como una fuente de energía limpia o una central eficiente, entonces se pueden hacer reducible al 100% los impuestos en el primer año. Esto también lo marca la ley del SAR. Normalmente tenemos retornos de inversión incluso entre 2 y 5 años, no nada más 3, sino entre 2 y 5 años. Si el proyecto tiene aplicación térmica, es muy seguro que estemos en un retorno de inversión entre 2 y 3 años. Si es exclusivamente eléctrico, entonces vamos a irnos a retornos de entre 4 y 5 años. Aún más, como parte de los beneficios económicos, vamos a disminuir el cargo que hace CFE en los recibos, el cargo que hace por demanda y capacidad.
Esto nos va a permitir conseguir los ahorros del 50%. Una ventaja adicional de la cogeneración es que si la industria, como pasa en la industria plástica, tiene proyectos que necesitan un suministro continuo de energía, entonces nosotros podemos incorporar un control dentro del sistema de cogeneración que nos permita mantener la continuidad de suministro. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si CFE se va o tiene una caída muy fuerte en voltaje o tiene una variación de frecuencia que puede afectar a la industria, en ese momento el equipo puede desconectarse de la red y seguir entregando energía. Para poder lograr esto, tenemos que estar seguros que el tamaño del equipo o el dimensionamiento del equipo es el adecuado para poder entregar toda la energía que requiere la industria. Otra alternativa para poder guardar esta continuidad es que si el equipo no puede generar toda la energía que necesita la industria, entonces en el equipo se integra en el tablero de control señales para tirar o desconectar alguna de las cargas. Esto es, si el equipo de generación es menor a la demanda promedio o al consumo de energía de la industria, entonces hay cargas que se pueden desconectar o parar por algún momento para no interrumpir el suministro de energía eléctrica a las cargas críticas. En la industria de plástico pasa frecuentemente que falla la energía eléctrica de la red y entonces se queda el proceso en los moldes o en las prensas, se quedan en proceso la inyección de plástico o la temperatura, o se crean defectos dentro de los productos que se están elaborando. Para evitar ese problema, podemos mantener el suministro continuo de energía eléctrica a través del sistema de cogeneración. Lo que sí es importante que desde el inicio del proyecto se establezcan estas reglas para saber las necesidades en cuanto a control e interruptores que debemos incluir en el sistema. Por favor, si tienen alguna duda en cuanto a esto, póngalo en el chat o lo vemos en un rato en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué empresas o en este caso qué industria de plástico le conviene invertir en un equipo de cogeneración? En términos generales yo podría decir a todos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener un beneficio económico, vamos a tener ahorros en la tarifa eléctrica y podemos garantizar un mejor suministro eléctrico y una mejor calidad de energía. Eso también es importante comentar. ¿Cuáles son las empresas que califican o que pueden ver con buenos ojos un proyecto de cogeneración? Son aquellos usuarios o aquellas empresas que consumen más de 300,000 pesos mensuales. Esto es, si el recibo de ustedes de CFE es por más de 300,000 pesos mensuales, entonces es un candidato seguro para la cogeneración. Todos los que facturan a nivel industrial de forma mensual generalmente están dentro de la tarifa de CFE, gran demanda, media tensión, horaria. Esta tarifa es la que nos permite conseguir ahorros entre el 30 y el 50%. Hay mucha incertidumbre en el mercado, incluso a nivel nacional, sobre lo que está pasando con la reforma energética. Por la experiencia y el tiempo que tenemos en los negocios, podemos decirnos que la parte de generación en sitio menor a 500 kilowatts, o lo que se conoce como generación distribuida, no tiene ningún problema. Nosotros en el mes de enero acabamos de conseguir un permiso para un proyecto de 230 kilowatts. Y en el caso de generación local,
o proyectos mayores a 500 kilowatts. También, afortunadamente, nos acaban de entregar un permiso para una empresa de un proyecto de 1.5 megawatts. Entonces, por lo que comentaba de la forma de trabajar de las centrales de generación, no implican riesgos ni al sistema de distribución de CFE, ni al sistema ni a la calidad de la red de CFE. Entonces, por eso es que estos proyectos se siguen autorizando y lo que sabemos hasta el momento es que no se van a detener este tipo de proyectos. Esta información la conocemos porque pertenecemos a una asociación que se llama Cogenera y ha tenido reuniones frecuentes con la parte reguladora de energía de la CRE e incluso de la Cámara de Diputados. Todos ellos están convencidos de que la generación en sitio representa beneficios para la industria, para los inversionistas y además no representa ningún riesgo para el sistema de distribución o la calidad de la energía de CFE. Entonces nosotros estamos muy seguros de que este tipo de proyectos van a continuar. Como comentamos, nosotros vemos proyectos abajo de 500 kilowatts con la empresa Test Power. Tenemos equipos que van de los 230 a los 500 kilowatts. Y en la parte de generación local o abasto aislado, los ve directamente Electriz, de la empresa que estamos hablando, y vemos proyectos a partir de 1.5 megas hasta 30 megawatts, que son nuestros proyectos más grandes. Nosotros desarrollamos 2 proyectos de 30 megawatts en la ciudad de Puebla. Tenemos más de 21 centrales en operación. Todas estas centrales, Electriz ha hecho la ingeniería, la implementación, la puesta en marcha, las pruebas de arranque y las deja funcionando. También dentro de estos proyectos hay 3 proyectos que ya tienen más de 17 años operando y siguen trabajando y siguen dando beneficios de ahorros a las empresas que adquirieron los sistemas de cogeneración. Estos mismos beneficios se pueden aplicar a la industria del plástico. Como comentamos, vamos a obtener el beneficio de una energía prácticamente regulada. Si el sistema de generación está dimensionado para cubrir toda la demanda energética, prácticamente vamos a tener una forma de onda senoidal que se produce en el mismo sitio donde se está consumiendo. Quiere decir que vamos a tener una energía limpia, libre de transitorios o de variaciones de voltaje o interrupciones. Esto nos permite en procesos en procesos delicados que necesitan una buena energía, pues mantener la calidad y el suministro. Esa energía eléctrica la vamos a conseguir a un menor costo que la tarifa de CFE. Además, también con el mismo equipo vamos a obtener los beneficios térmicos, ya sea que aprovechemos para generar vapor o generar agua helada, agua caliente. En muchos de los sistemas de inyección en la industria plástica o se requiere agua caliente o se requieren altas temperaturas para la parte de inyección, pero también en algunos procesos se requiere agua helada para ayudar a enfriar las prensas y las inyectoras. Muy bien, pues llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, nos preguntan, ¿qué pasa si utilizo menos de 300,000 mensuales de energía eléctrica? Ya no me conviene la cogeneración. Tendríamos que hacer una evaluación a detalle para ver la aplicación térmica. Definitivamente, si no tienes aplicación térmica, el nivel de ahorros que vamos a conseguir en la tarifa eléctrica no es suficiente para tener un buen retorno sobre la inversión. Porque estamos hablando de una inversión, no sé, un equipo de 230 kilowatts
cuesta alrededor de 5 millones de pesos. Entonces necesitamos un ahorro suficiente mes con mes para poder tener una inversión de 2 o 3 años. Si el ahorro es poco, porque son pocos los kilowatts que consumo, entonces nos podemos ir a retornos de 7 a 10 años. Definitivamente generar en sitio va a ser más económico. Aquí lo importante es el nivel de ahorro que puedo lograr para tener un retorno de inversión aceptable o que sea atractivo para los socios o los dueños del negocio. Si están usando en la parte térmica gas, gas LP o diésel, entonces seguramente que nuestra solución puede ser atractiva siempre y cuando consigamos el suministro del gas natural. Entonces vamos a ahorrar en dos sentidos ahí. Vamos a ahorrar en el costo del energético, vamos a cambiar de gas LP a gas natural y vamos a ahorrar en la tarifa eléctrica. Y con eso podemos hacer rentable o atractivo el proyecto. Ok, de acuerdo. Preguntan, ¿se puede generar agua fría y caliente? Sí, sí, definitivo. Agua caliente podemos generarla directamente de las camisas del motor. Es la forma más sencilla y más económica de hacerlo. No aprovechamos todo el poder calorífico que tiene el sistema de cogeneración, pero aprovechamos el calor del motor y con eso podemos, a través de un intercambiador, entregar agua helada. Para producir agua fría, tenemos que instalar un chiller de absorción. El chiller de absorción, para tratar de hacerlo sencillo, es un contenedor de gas al que se le inyecta también agua caliente. El calor hace que el gas se expanda y al expandirse produce el cambio de temperatura a frío, se hace escapar por un orificio pequeño que produce el cambio de temperatura y ese frío se transmite al agua. Con eso podemos entregar agua helada. Entonces, para los proyectos de agua helada necesitamos incorporar un chiller de absorción. Tenemos varios tamaños de chillers de absorción y dependiendo de la cantidad de agua helada que necesiten, incorporamos el chiller. Hay chillers que pueden funcionar nada más con agua caliente. Hay chillers que pueden aprovechar también los gases de escape. Es un chiller más grande, obviamente también un poco más costoso, pero nos puede entregar más toneladas de refrigeración o más metros cúbicos de agua helada. La siguiente. Preguntan, si utilizo la cogeneración, ¿estoy trabajando con energías limpias? Parte de las energías se consideran limpias. ¿Por qué? En el sistema de cogeneración, el principal objetivo es entregar energía eléctrica. Entonces, yo consumo gas natural, genero energía eléctrica y estoy consiguiendo un ahorro. Pero resulta que para producir esa energía eléctrica, yo estoy usando un motor de combustión. Si aprovecho el calor del remanente del motor de combustión y aprovecho el calor de los gases de escape, entonces cada kilowatt de esa energía que aprovecho, esos son los kilowatts que califican como energía limpia. ¿Por qué? Porque ya no quemé ningún combustible para producir esa energía. Entonces, cada kilowatt de la energía remanente que yo aprovecho califica como una energía limpia y puede recibir lo que son los certificados de energías limpias por parte de la CRE. Tenemos una encuesta de calidad. Si me escuchas, Luis, podrías lanzar la encuesta de calidad. Para terminar, no me queda nada más que darle las gracias por su participación. Aquí están mis datos. Vamos a hacerles llegar la presentación por correo electrónico. Si queda alguna pregunta pendiente, también se las contestaremos por correo electrónico. Resumiendo, la cogeneración tiene beneficios económicos y ambientales. La principal razón de los beneficios económicos es que usamos gas natural, que es el combustible más económico, nos permite generar energía por abajo del precio o del costo de la energía con CFE y el calor remanente del generador lo aprovechamos para producir energías térmicas prácticamente sin costo.
Como comentamos, la eficiencia de un sistema de cogeneración puede variar entre 50 y 85%, dependiendo del nivel de aprovechamiento térmico que hagamos del sistema. Con esto me gustaría terminar y darle las gracias a Liz por las preguntas. Si nos hacen favor de contestar la encuesta de calidad, con esto terminaríamos. Vamos a dejar la encuesta 30 segundos para que nos hagan favor de contestarla y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Liz. Gracias.